Hola, bienvenidos a la segunda mitad de la clase de redes neuronales recurrentes. Lo que vamos a ver en esta clase es ver implementaciones reales de cómo funcionan estas redes recurrentes. En la clase anterior solamente vimos una abstracción matemática de la red recurrente en que básicamente la idea era yo recibo una secuencia de vectores de input, que puede ser una oración representada por sus word embeddings, y yo quiero codificar todo esto en base obteniendo un vector de salida. Para eso necesito una función recursiva que toma siempre un estado inicial. En siempre las redes recurrentes mi estado lo representa como un vector. Recibo mi estado anterior, recibo un input, que es una palabra que estoy leyendo, y esta función recursiva me genera un estado nuevo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo yo R lo puedo representar con una función parametrizada, o sea, una función que tenga parámetros que le pueda multiplicar o operar sobre mis X y sobre mis S y me puedan producir un nuevo vector S. La red más simple recurrente es la red Hellman, que la vamos a llamar acá como el Simple RNN, o sea, la RNN simple. ¿Cómo funciona? Básicamente lo que yo hago es que le hago una transformación lineal tanto al estado anterior como al input que me llegó para obtener un vector nuevo con la misma dimensionalidad que mi estado. Entonces, imaginémonos que mi input, mi secuencia de entrada es el perro ladra, donde cada palabra es un embedding de dos dimensiones. Entonces mis x sub i pertenecen a un vector de dos dimensiones. Y mis estados, mi estado inicial, mi estado después de leer el, mi estado después de leer perro, mi estado después de leer ladra, es un vector de tres dimensiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo parto con un vector inicial, mi s sub 0, que supongamos que es un vector de tres dimensiones. Yo lo opero, lo multiplico esto por una matriz de parámetros, que básicamente es lo mismo que una capa completamente conectada. Y esta matriz va a ser una matriz de 3 por 3, ¿no es cierto? Una matriz de todo mi espacio del hidden state por todo el espacio del hidden state. Cuando digo hidden state me refiero a la capa, me refiero al estado, ¿ya? El estado de mi red recurrente. Y tengo otros parámetros que para el input que me llegó, o sea, en la primera palabra es el embedding de él que tiene dos dimensiones, lo multiplico por una matriz para que me dé un vector de tres dimensiones también, y así todo quede en el mismo espacio del estado de la red recurrente. Entonces W super X, que es la matriz de parámetros que opera sobre el input, tiene dos filas y tres columnas. Ya con eso me queda un vector ahora de tres dimensiones. Con eso ahora tengo un nuevo vector de tres dimensiones y a cada elemento le subo un bias para que es lo clásico que yo hago en cualquier red neuronal, ¿no es cierto? Ya se le aplica una función de activación no lineal como una ReLU o una tangente hiperbólica y con eso tengo mi nuevo estado. Entonces partí con mi estado inicial, leí el embedding el de el perro ladra, ¿no es cierto? Y aplicando esta función de acá parametrizada obtengo un estado nuevo. Después leo la palabra siguiente, perro, y obtengo un estado nuevo. Después leo ladra, que es la última, y obtengo un estado nuevo. Y sobre eso ya hago un output, que en el caso de la red Hellman es básicamente el estado final. ¿Ya? Entonces, esta red en donde el estado y el input se transforman linealmente, se llama la red Hellman, utilizamos una función de activación y es una red que es muy fuerte y poderosa para tareas de etiquetado de secuencia y también para language modeling. Acá muestra el ejemplo en que mi estado es dos dimensiones, entonces mi estado inicial, y mi input es de una sola dimensión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá lo dibujé con una red feed forward, donde estoy desarrollando mi red recurrente. Tengo mi estado inicial, tengo mi input y tengo mi matriz W super S, que es la que me transforma mi estado anterior en un candidato a estado nuevo. Aún no le he aplicado todavía, la activación. Y eso se aplica entonces, este valor lo multiplico por este componente de la matriz y me sale este número acá, esta parte del estado lo multiplico por esta componente de la matriz y me sale este estado de acá. Y así con todos mis pesos. Y para el input tengo otros pesos que los ordeno en una matriz que se llama W super X.
Entonces ahora de mis tres dimensiones, que uno podría decir que es la concatenación de mi estado con mi input, tengo un vector de dos dimensiones, que es mi candidato a vector actualizado. Le aplico la activación y ahora tengo mi vector actualizado. Y ahora sigo, me llega un input nuevo que es la segunda palabra. Si imaginamos siempre el ejemplo de el perro ladra, este era el embedding de el, este es el embedding de perro, y acá mis embeddings son solamente de una dimensión. Pudiesen ser más, ¿no es cierto? Y hago lo mismo. Tengo la misma estructura de red ahora para obtener el estado siguiente, y acá está lo más interesante de las redes recurrentes, que a diferencia de las feedforwards, estos pesos de acá son compartidos. Estos pesos de acá son exactamente los mismos parámetros. Entonces, cuando nosotros derivemos o evaluemos, o sea, si hacemos un forward pass, tenemos que acordarnos que este número está atado a este número de acá, a este valor. Y cuando actualizamos los pesos con los gradientes, tenemos que actualizar los pesos de la misma manera, porque son exactamente el mismo parámetro. Y entonces así uno puede desarrollar una cantidad finita de pasos mi red recurrente, estos son mis parámetros, paso esto a una loss signal y puedo actualizar todos mis pesos haciendo backpropagation. La red Hellman o red simple recurrente tiene un problema súper grande que se llama el problema del gradiente desvaneciente, que en inglés se llama el Vanishing Gradient Problem. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los errores son números muy chiquititos, los gradientes, en una red recurrente al final, si tiene muchos pasos, va a ser una red muy profunda. Y lo que pasa al final es que los errores empiezan a achicarse, o sea, el gradiente, a medida que voy a las capas de más al principio. Acuérdense que siempre los gradientes que primero calculo son los que están más de las capas superiores, más cercanas a la loss, y los últimos que calculo son los que están al principio. Eso por el algoritmo de backpropagation. Como se van achicando, se van haciendo, desvaneciendo los gradientes, o sea, toman valores muy chiquititos, al final la señal del error no influye mucho a las dependencias de más atrás, a las palabras del principio. Y eso hace que le cueste mucho a esta red recurrente que realmente sea capaz de aprender a reconocer patrones con dependencias largas. Como el ejemplo, ¿se acuerdan del language modeling? Que yo les di el ejemplo en que yo, Felipe, nací en Chile, coma, un montón de información, y después había que saber en qué idioma ya hablaba yo bien, dependía de que yo había nacido en Chile. Eso requería al final, si nosotros desenrollamos la red para hacer el language model, que va uno por uno, va a tener muchas capas, entonces le va a costar mucho al gradiente preservar la información del principio. ¿Ya? Y eso es un problema fuerte y una limitación importante de la red Hellman para implementar una red recurrente. Por eso se inventaron arquitecturas basadas en compuertas como la LSTM, LSTM, de Long Term Short Term Memory, lo vamos a ver más adelante, y la GRU, que fueron inventadas para precisamente resolver este problema. Ya, a nivel matemático no voy a entrar mucho en detalle porque no quiero, esto me requería entrar mucho más en detalle respecto a cosas de redes neuronales. Creo que estas cosas las ven con más detalle en el curso de Deep Learning que hace Jorge. Pero la idea es que, como vieron en la imagen, una red recurrente se puede ver como una red muy, muy profunda, donde hay parámetros compartidos. Básicamente una feedforward muy profunda, cuando yo la desenrollo, hay parámetros compartidos entre las distintas capas, porque son los mismos. Acuérdense que la función R es la misma. Y tengo inputs en todas las capas, eso es. En una red simple RNN, al final voy a tener una matriz de multiplicación, W, que voy a estar aplicándola muchas veces para hacer el forward pass. Y cuando lo haga el gradiente, me va a hacer lo mismo, voy a tener muchas multiplicaciones de W. Y esta multiplicación repetida W hace al final que los valores, si son muy chiquititos, desaparecen, porque estoy multiplicando muchas veces números muy chicos, o si son muy grandes, explotan a números gigantescos. Y eso le hace mucho daño al entrenamiento. Las redes neuronales recurrentes más modernas, basadas en compuertas como la LSTM o la GRU o la LSTM, resuelven este problema principalmente eh, porque se deshacen, o sea, no usan esta idea de la multiplicación constante del W, sino que hacen algo un poco más inteligente. ¿Cómo funcionan estas redes recurrentes en base a compuertas? Lo vamos a motivar con un ejemplo de una función de un device de cómputo, o sea, una abstracción de una máquina de computación. Pensemos entonces que una RNN puede ser como cualquier máquina de computación, o sea, como una máquina de Turing, como una máquina de estado,
donde el estado, el vector de estado representa mi memoria. ¿Ya? Cualquier modelo de computación representado con una máquina de estado, tengo mi memoria, Entonces cada vez que yo llamo mi función R, que estoy leyendo un input nuevo, estoy leyendo mi memoria, voy a mi memoria y opero en ella y escribo un resultado en la memoria. O sea, básicamente mi memoria me permite mantener seguimiento del input y qué información me importa del input. Y eso me crea un estado nuevo. Un problema aparente de esta red recurrente simple o Hellman es que el acceso al control de memoria no es controlado. Básicamente lo que está pasando es que cada vez que yo leo algo, esta función R está reescribiendo completamente todo. ¿Ya? No tengo control sobre qué reescribo, qué mantengo, qué olvido, principalmente qué no olvido. O sea, básicamente estoy reescribiendo toda la memoria. A mí me gusta poner estas multiplicaciones simples Hellman. A mí me gustaría tener más control sobre qué cosas mantengo de mi memoria, o sea, mantengo de mi estado S, y qué cosas incorporo en base al input. Ya, ¿cómo lo hago eso desde un contexto de una red neuronal? O sea, donde tengo que tener operadores derivables y que operen sobre vectores. O sea, no puedo tener algo discreto en base a if y ese tipo de cosas. Lo vamos a hacer en base a compuertas. ¿Ya? O sea, la idea es que yo quiero tener control en mi memoria, que es mi vector S, sobre qué cosas preservo cuando leo algo nuevo y qué cosas incluyo cuando leo algo nuevo. Entonces imaginemos que S tiene una dimensión n, o sea, mi memoria tiene un vector de n dimensiones, y tengo otro vector g binario, o sea, que tiene solamente ceros o unos, de la misma dimensión. Este vector pudiese actuar para controlar qué cosas yo olvido o no olvido de mi vector. Y para esto necesito definir el producto Hadamard Product, que es una operación matemática entre vectores que básicamente es la multiplicación elemento a elemento. ¿Ya? Entonces el Hadamard Product lo vamos a definir ahora como la multiplicación elemento a elemento de dos vectores. ¿Ya? Entonces, si se imagina el producto punto, yo tomo dos vectores de tamaño n, en que hago el producto punto, multiplico cada elemento con su correspondiente y sumo todos esos resultados. Entonces el producto punto me da dos vectores n y retorno un escalar. Mientras que el Hadamard Operation, que se representa con este círculo con un puntito, básicamente es otro vector de largo n donde hace una multiplicación por cada par de elementos. ¿Ya? O sea, si tengo el vector 1, 2, 3 y tengo el vector 2, 3, 4, voy a multiplicar el primer elemento de un vector contra el primer elemento de otro vector y eso me va a hacer el primer valor. El segundo elemento de un vector contra el segundo elemento de otro vector, los multiplico y ese me da el segundo componente. El tercer elemento de un vector por el tercer elemento de otro vector me da el tercer componente. ¿Ya? Eso me da el Hadamard Product. ¿Por qué eso me sirve a mí para representar compuertas? Porque si imaginamos que nosotros tengo S, S me representa mi estado, que es un vector de d dimensiones, real. Me llega un input, que es otro vector de la misma dimensionalidad. ¿Ya? Tengo una compuerta G, que es de la misma dimensionalidad, pero solamente con entradas binarias. Yo, usando el Hadamard Product, podría simular la idea de que la compuerta G define qué cosas yo preservo y qué cosas olvido. ¿Ya? En base a esto, mi S', que va a ser mi nuevo S actualizado, va a ser aplicar G con X. Entonces aquí todos los valores que de 1 de G van a mantenerse y todos los que en G valga 0 se van a olvidar. Lo van a ver más adelante con un ejemplo. Y después con 1 menos G veo lo contrario. Pues todos los valores en que valían 0 en G son los valores que voy a recordar y mantener del estado anterior. Y así obtengo una nueva memoria y la información que no fueron copiadas de esa la nueva memoria se preservan con el 1 menos G. ¿Ya? Veámoslo con la imagen siguiente que se entiende mucho mejor. Tengo entonces mi estado anterior, S, que era este vector de aquí, 8, 9, 3, 7, 5, 8. Y mi compuerta tiene solamente un 1 en la segunda y en la última columna. Entonces lo que me está diciendo es que solamente voy a considerar del input lo que me entre en la segunda y en la última columna y todo el resto lo voy a descartar. Entonces me llega mi input, que puede ser un embedding de una palabra nueva, que es este vector de aquí, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Y qué opero yo entonces?
todo lo que yo no me importa se multiplica por 0. Entonces solamente me importa el 11 de acá y el 15 de acá. Y por el contrario, de mi estado, opero 1 menos g. Entonces solamente me importa, solamente donde hay unos aquí es lo que voy a preservar. Entonces si ven, mi nuevo vector actualizado solamente cambió respecto al vector anterior en las posiciones en que g valía 1, que es este 11 y este 15. Entonces solamente cambié este 9 y este 8 por este 11 y este 15, y este me da mi vector 9. Entonces la lógica de las redes recurrentes en base a compuertas es yo tener este tipo de operadores para yo tener más control sobre qué olvido y qué no olvido de mi estado. ¿Ya? Puedo yo directamente enchufar esta noción de un vector G y esta operación Hadamard Product en mi red neuronal. Hay dos problemas que tengo que resolver para poder enchufar o incluir esto dentro de una red neuronal recurrente. Primero, a mí me gustaría que las compuertas no sean estáticas. No me gustaría que llegue un mago o un experto y me diga qué cosas de G, cuál es la forma de G. A mí me gustaría que G lo que dependa de la memoria actual y del input. O sea, que la red misma tenga control sobre qué cosas olvida y qué cosas no. Y segundo, yo quiero que la forma de G no sea fija, sino que se aprenda. Se aprenda en base a mi loss function y a mis datos de entrenamiento. Esta representación actual de G me pone un obstáculo porque la forma en que nosotros entrenamos redes neuronales, nuestro framework nos pide que las cosas sean derivables. ¿Ya? Y estos valores binarios 0, 1 no son derivables. ¿Cómo yo aproximo mi 0, 1 derivable? Lo vamos a ver a continuación. Entonces mi desafío es cómo yo emulo esta idea de mis compuertas que dicen qué pasa y qué no pasa de mi input y qué preservo y no preservo de mi estado en algo que sea suave y derivable. Entonces la solución es aproximar esta idea de mi mecanismo fuerte, hard. Hard es algo que tiene valores eh, solamente fijos como 0 y 1, y suave es algo que tenga valores reales. Con algo suave, pero que sea derivable de un mecanismo de compuerta. Entonces vamos a relajar esta restricción de que G pertenezca a 0,1 que solamente tenga entradas binarias, y le vamos a permitir a G a la compuerta que tenga puros valores reales, que tenga cualquier número. Pero los vamos a pasar a través de una sigmoide, nuestra amiga sigmoide que usamos para la regresión logística, para que pase todos los valores a números entre 0 y 1, independiente del input. O sea, cualquier input, sea desde menos infinito a más infinito, va a quedar entre 0 y 1 usando la sigmoide. Y lo interesante de la sigmoide es que tiende a dejar los valores en los extremos. Tiende a dejar las cosas más cerca de 0 o alrededor de cerca de 1 y deja menos masa de valores en las cosas intermedias. Se deja más cosas cerca de los bordes. Entonces, ahora si G toma valores reales, un vector de valores reales, le paso a la sigmoide y la salida de eso va a ser algo suave que me va a decir qué pasa y qué no pasa. Los valores cercanos a 1 me van a decir, van a ser las cosas que van a pasar casi intactas, las cosas cercanas a 0 van a ser las cosas que se van a olvidar. Entonces, cuando usamos este componente suave, aplicándole la sigmoide a G', que es el G real, los índices de X que sean cercanos a 1 van a pasar. Y los que estén cercanos a 0 van a ser bloqueados. Y la gracia es que G ahora lo voy a condicionar, o sea, no va a ser una cosa estática, sino que va a ser algo que que la compuerta, el valor de G, toma información sobre la memoria actual, sobre el estado y sobre el input. O sea, vamos a ver que el G se va a construir tomando en cuenta la entrada y el estado. Y eso es interesante porque va a ser dinámica la compuerta. Dependiente de lo que leo, voy a ver qué cosas preservo y qué cosas no. Y como tiene funciones derivables, yo lo puedo derivar. Entonces yo ahora puedo aprender, y esto es lo más interesante de las redes neuronales recurrentes con compuertas, yo ahora puedo aprender cómo yo tomo en consideración lo que leo del input y cómo yo olvido cosas borrando información de mi estado.
Entonces, la idea, por ejemplo, si yo tenía esta oración de sentimiento, me cargó la película, coma, punto, 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 puras cosas negativas, que la compuerta aprenda que si leo al principio me cargó, esa información se queda guardada para siempre en el S, con las compuertas. En cambio, información que importa poco para el sentimiento, aprender que eso no me importa y que lo puedo olvidar y estar más abierto a escuchar qué me va llegando a las palabras siguientes. Entonces, cuando yo aprendo una red, estas compuertas con mi red recurrente, que son la base de la LSTM y la GRU, estos mecanismos de compuertas derivables deciden qué partes del input escribo en la memoria, o sea, los asigno a ese, y qué partes de mi memoria me olvido. O sea, en esencia estoy cambiando esto por puros valores entre menos infinito e infinito acá, pero al aplicar una sigmoide, las cosas que me quedan cercanas a una son las cosas que pasan, y las cosas que me quedan cercanas a cero son las cosas que olvido. Ya, y con eso ya estamos en pie para empezar a hablar sobre las redes recurrentes de compuertas más famosas que son la LSTM y la GRU.